Hola, soy Belén Senra, artista textil especializada en macramé. En este tutorial de doméstica os voy a explicar los nudos más comunes de esta técnica. Si quieres conocerme mejor, aquí abajo en la descripción tienes los links a mis cursos en doméstica. Vamos a empezar montando nuestros nudos. Para ello cogemos cuerda y empezamos con el nudo alondra. El nudo alondra es el principal nudo para montaje de cuerdas. Para ello ponemos la cuerda sobre el palo y la introducimos sobre el agujero. Y así todas las cuerdas. En este caso yo voy a poner 10 para hacer todos los ejemplos de nudo. Empezamos con el medio nudo plano, que es una variante del nudo plano, sencillamente se deja a la mitad. Voy a utilizar 4 cabos y dejamos las cuerdas del medio, los cabos del medio, sin trabajar, serían las cuerdas pasivas, y las exteriores serán las que trabajen. Cruzamos por encima de las pasivas y hacemos aquí una cruz y lo llevamos por detrás y la sacamos por el medio. Y continuamos en la siguiente. Como el nudo lo estoy haciendo con 4 cabos, con número par, es ideal que utilizamos también número par de cuerdas, porque si no nos quedaríamos colgados en alguna, en vez de con 4, pues con 3 o 7, así que es importante utilizar números pares. Ahora, para seguir el patrón, lo que vamos a hacer es intercalar. Las que antes eran activas pasan a ser pasivas y viceversa, y continuamos. En función de lo que vayamos apretando los nudos, más cercanos o más juntos, será más tupido nuestro tejido. Este es un buen nudo para crear tejido, ya que, como veis, crea una malla. Y seguimos. Hacemos una más y así veremos el resultado. Y este sería el tejido que crea el medio nudo plano. Ahora, para separarlo y tener una variante con nudo plano, vamos a hacer el nudo cordoncillo. El nudo cordoncillo es uno de los más utilizados en macramé junto con el nudo plano. Y es muy útil a la hora de crear formas. Lo podemos hacer haciendo ondas, en formas geométricas, líneas. En este caso voy a hacer una línea para separar el patrón y que veáis la diferencia de los dos nudos. Para ello, un nudo será guía y no trabajará, y los otros serán los que se vayan enrollando alrededor de la guía. Para ello, este será la guía y enrollamos sacando hacia afuera, hacia nuestro exterior y metiéndolo por dentro. Siempre son 2 vueltas.
Ahora que hemos terminado nuestro nudo cordoncillo, cortamos el resto que nos sobre y dejamos siempre un trocito para introducirlo por el revés. Después, cuando acabe la pieza, os enseñaré cómo hacer los remates. Y ahora continuamos con el nudo plano completo y así veis la diferencia entre el medio nudo plano y nudo completo. Empezamos igual, dejamos los dos cabos del medio que no trabajan y trabajamos con los exteriores. Hacemos lo mismo que anteriormente, pero esta vez vamos a ir intercalando y continuamos el nudo. Primero con la izquierda o con la derecha e ir intercalándolos. Volvemos, pasamos e intercalamos. Aquí, como veis, antes he cogido la cuerda que me servía de guía, entonces me ha quedado impar. Por lo tanto, como veis, va a ser pues la parte impar. Voy a trabajar así igualmente y lo dejo. Voy a coger 3 en el medio, sencillamente porque queremos mostrar cómo queda el patrón. Pero así también veis un error que os puede pasar si estáis haciendo un tapiz o cualquier otra pieza. ¿Qué pasa cuando os quedáis impares? Así, como veis, tenemos la diferencia entre medio nudo plano y nudo plano completo. El medio nudo plano hace como un tejido más tipo red y el nudo plano completo pues crea como unos rosetones o una forma de flor. Igualmente también tenemos el nudo cordoncillo y la verdad que este y este son los dos nudos más utilizados en la técnica de macramé. Para rematar los finales, lo que hacemos es le damos la vuelta a la pieza y lo introducimos por detrás. De esta manera se oculta, no queda visible y en la parte de adelante nos queda rematada la pieza. Y ahora ya pasamos a los siguientes nudos. Vamos a empezar de nuevo con el medio punto. Para medio punto he utilizado de nuevo números pares de cuerdas. Podemos hacer varias opciones. Yo en este caso voy a coger de 2 en 2 y de 1 en 1 para que veáis la diferencia. Por un lado cojo esta cuerda y la paso por detrás y por delante. Y creamos un pequeño punto. Continuamos. Continuamos intercalándolos para crear el tejido. Y por supuesto, cuantas más cuerdas utilizamos, más grueso y más voluminoso nos va a quedar el nudo. En este caso estamos utilizando 4. Si utilizáramos 1, pues sería un nudo más fino y lo veremos ahora. Y así sería el patrón con un medio punto. Os voy a enseñar cómo quedaría si utilizamos solo uno para que veáis la diferencia de utilizando más o menos cuerdas.
Y continuamos una última línea para que veáis la diferencia. Así como veis, el patrón generado es completamente diferente dependiendo del grosor que estemos utilizando en las cuerdas. Así tenemos el medio punto, con doble cuerda y con cuerda simple. Y ahora vamos a pasar a hacer el nudo Josefina, que es un nudo decorativo y muy poco utilizado en tapices, pero sí para bisutería y bueno, algunas veces también lo utilizamos en tapices a modo decorativo. Para hacerlo, yo he cogido 4 cuerdas para que quede voluminoso. Entonces lo que hacemos es un giro y dejamos un rosetón en el medio. En este rosetón se ha de situar esto, lo sujetamos con la mano y lo pasamos por delante. Ahora lo pasamos por dentro y tenemos que enganchar esto que quedó por detrás, metiendo. Así creamos algo similar a un nudo marinero. Lo colocamos, sobre todo porque hemos utilizado muchas cuerdas. Si solo utilizáis 2, pues será más sencillo. Cuanta más cuerda, pues más voluminoso. Y este es el nudo Josefina. Estos son los nudos más comunes en macramé. La combinación entre ellos es lo que hace tu pieza más interesante y atractiva. Y si quieres profundizar más en la técnica, te invito a que hagas mis cursos de doméstica. Si te ha gustado este tutorial, suscríbete.